Ahora nos enfocaremos en el examen físico por regiones, empezando por la cabeza y el cuello. En la cabeza lo primero que examinaremos será el cráneo. Aquí deberemos inspeccionar y palpar el contorno, la regularidad y la sensibilidad. También se deben auscultar y palpar las arterias temporales. Debemos examinar las facies. El estudio de las facies no solo reconoce el estado de salud o enfermedad del paciente, sino también su estado de ánimo y su inteligencia. Es importante que a la inspección de las facies no existan arreglos cosméticos, pues la verdad se encuentra por debajo del maquillaje. El color de las facies depende de los pigmentos hemáticos y melánicos, del estado circulatorio de la piel y de la cantidad de tejido colágeno. Estos factores pueden variar de acuerdo con la raza, la edad, la exposición al sol, la actividad laboral, la emoción. El examen del ojo comienza con la inspección de las cejas, ubicación y presencia del pelo. Posteriormente, se observan los párpados, en cuanto a su forma, simetría y presencia de pestañas. Una vez realizada la inspección, con el pulgar de la mano derecha se desciende el párpado inferior izquierdo del paciente para observar la conjuntiva vulvar y palpebral. Para estudiar la conjuntiva del párpado superior, se debe vertir el mismo. Con tal finalidad, y mientras el paciente mira hacia abajo, se toma el borde inferior del párpado superior entre los dedos índice y pulgar derechos y con la ayuda de una torunda se lo vierte hacia arriba. La conjuntiva y la córnea son lubricadas por las glándulas lagrimales. Las lágrimas drenan por el conducto lagrimal, cuyo orificio se puede observar en el extremo interno del borde superior del párpado inferior. El color del iris es variable y depende de factores genéticos. La córnea debe ser transparente, brillante y clara al iluminarla con la linterna. Se debe observar su tamaño y su curvatura. La esclerótica es de color blanco. La vascularización de la conjuntiva varía con la complexión del individuo. El paciente robusto tendrá una conjuntiva más vascularizada. Al oído se le examina mediante la inspección, palpación y con procedimientos especiales. Se comienza con el examen del pabellón auricular u oreja, cuya forma y tamaño varían de acuerdo con factores genéticos y raciales. Habitualmente la oreja está insertada formando un ángulo de 30 grados sobre la cabeza. Está formada por el hélix, antehélix, el trago y el lóbulo. El conducto auditivo externo se examina traccionando el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás. La palpación de la zona periauricular se realiza con el dedo índice que se apoya hacia adelante para palpar el cóndilo de la articulación temporomandibular, la cual no debe producir dolor. Posteriormente, se palpa la región mastoidea, que en condiciones normales debe ser indolora. En el tercio externo del conducto auditivo existen folículos pilosos, glándulas sebáceas y cerumen. La membrana del tímpano, que se halla al final del conducto, marca los límites del oído medio y se observa con la ayuda del otoscopio. Para ello, el paciente rota su cabeza hacia el lado opuesto, se tracciona el pabellón hacia arriba y hacia atrás y algo hacia afuera y se inserta el otoscopio. El tímpano es una membrana oblicua hundida en su centro hacia adentro por el maleolo, cuyo proceso corto protruye por encima del martillo. Característicamente produce, con la iluminación, un reflejo conocido como cono de luz. Su color normal es gris perla. El examen de nariz comprende la inspección, palpación y percusión de los senos paranasales, así como la transiluminación de estos. Se observan las características anatómicas de la nariz, desde su forma, tamaño, coloración y simetría. El espéculo se inserta con la mano izquierda en la narina, fijando su posición con el dedo índice, que se apoya en la fosa nasal observada. Con la misma mano se observan ambas fosas nasales. La fuente de luz puede ser el espejo frontal, una linterna o una lámpara con luz dirigida. Se debe examinar las porciones superiores e inferiores de las fosas nasales, observando la mucosa, color y brillo, el tabique nasal, los cornetes medio e inferior y el meato inferior y el meato medio. La transiluminación se realiza cuando se sospecha de alguna patología. En un ambiente oscuro se coloca dentro de la boca una fuente de luz potente cuando se desea observar los senos maxilares y en el arco supraorbitario cuando el objetivo sea examinar los senos frontales. En condiciones normales se observa una suave luz rojiza.
El examen físico de la boca se efectúa mediante la inspección y la palpación, junto con maniobras especiales que incluyen la utilización de un espejo retrovisor, una batelenguas y una linterna. En ocasiones puede ser útil la percusión, como por ejemplo la percusión de los dientes en busca de dolor. Vamos a evaluar los labios, que consiste en la examinación de su forma, simetría y movilidad, así como la humedad de estos. Al abrir la boca del paciente junto con el abatelenguas o los dedos del explorador y con la ayuda de una linterna, se observan las caras internas de los labios y mejillas, junto con las encías. Las encías deben cubrir el proceso alveolar. Son de color rosa y se proyectan a los espacios interdentales como papilas interdentales. Los dientes deben ser examinados en cuanto a su número y forma, efectuando una percusión liviana con el abatelenguas o con el espejo, que debe ser indolora. Se observará la oclusión mandibular. La apertura bucal debe tener una amplitud similar al ancho de 3 dedos del paciente. Luego, se le solicita al paciente que protruya la lengua, evaluando tanto su superficie ventral como dorsal, observando su forma, tamaño, simetría y movilidad. La mucosa del dorso lingual presenta las papilas fungiforme-filiformes. En la cara ventral se observa el frenillo con las carúnculas sublinguales. Las vénulas linguales no deben ser prominentes. Se procederá a palpar la lengua y el piso de la boca para completar el examen de la cavidad oral. Ello se examina mediante la inspección, palpación y auscultación. Normalmente se deben identificar los músculos esternocleidomastoideos, escaleno y trapecio, la arteria carótida, el pulso venoso, y puede palparse la glándula tiroides y los cartílagos laríngeos y traqueales. De ser posible, el paciente debe estar sentado con la mirada hacia adelante y se le solicitará que efectúe los movimientos de flexión, extensión, rotación, flexión lateral y circunducción de cuello. Para evaluar la movilidad cervical, se observará la simetría del cuello y la presencia de latidos carotídeos y venosos. En el cuello también se palparán las cadenas ganglionares, donde no deben hallarse linfadenopatías. Este examen debe hacerse siguiendo un orden determinado para no olvidar ningún grupo ganglionar, comenzando por el preauricular, que se encuentra por delante del trago, los tonsilares o amigdalinos en el ángulo submandibular, submaxilares entre el ángulo submandibular y el mentón, occipitales en la parte posterior del cráneo, retroauriculares a nivel de la hipófisis mastoides, cervicales superficiales siguiendo la superficie del músculo esternocleidomastoideo y profundos por debajo de él, cadena cervical anterior en el borde anterior del trapecio y supraclaviculares entre el esternocleidomastoideo y la clavícula. El examen del tórax incluye la examinación de la piel, las estructuras osteomusculares de las mamas, del aparato respiratorio y del aparato cardiovascular. Para examinar el tórax, el paciente se coloca en posición sentada frente al médico, respirando tranquilamente y con una iluminación adecuada. El examen se realiza mediante la inspección, palpación, percusión y auscultación. Dicho examen comienza con la inspección de la piel, en la cara anterior y dorsal del tórax, y con la palpación de las estructuras osteoarticulares del tórax, y con la percusión de la columna torácica. Posteriormente, se realiza el examen del aparato respiratorio. El examen del aparato respiratorio incluye la inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección debe comenzar evaluando la frecuencia respiratoria, el ritmo, la simetría torácica, la expansión respiratoria, la relación entre la inspiración y expiración auscultada, que en condiciones normales es de 2 a 1. La palpación se realiza evaluando la expansión respiratoria. Esta maniobra se realiza para comprobar los cambios de volumen que ocurren en los pulmones con la inspiración y expiración. Con los dedos pulgares a nivel de la décima vértebra dorsal y con el resto de la mano apoyada de plano sobre la parrilla costal, se observa la apertura del ángulo, así formado, que ocurre con los movimientos respiratorios y la simetría de este movimiento. Esta maniobra también se puede realizar por delante con los pulgares en el ángulo epigástrico. La percusión del tórax produce sonidos audibles y vibraciones palpables que permiten diferenciar los parénquimas con aires, líquidos o sólidos. Sirve para comprobar la existencia de la sonoridad pulmonar y compararla con la del lado opuesto, para determinar el nivel de las vasos pulmonares y la excursión de estas.
Esta maniobra se realiza siguiendo la línea interescapulovertebral, espacio intercostal por espacio intercostal, colocando el dedo plexímetro paralelo al arco costal hasta sobrepasar los omóplatos, donde paulatinamente se aleja de la columna. Se percuta en ambos campos pulmonares y luego se realiza la percusión comparativa. Debe obtenerse un sonido sonoro. Al llegar al límite inferior de los pulmones, se observará el cambio de la sonoridad normal al sonido mate del diafragma. Para evaluar la excursión de las bases, se solicita al paciente que realice una inspiración profunda, percutiendo hasta el límite inferior de la sonoridad. Se observará una sonoridad normal durante la inspiración y matidez durante la expiración. La sonoridad o la excursión pulmonar llegan habitualmente hasta la altura de la 12ª vértebra dorsal. En la pared anterior se percute siguiendo la línea hemiclavicular. En el hemitórax, siguiendo la línea hemiclavicular. En el hemitórax izquierdo se hallará la submatidez cardíaca, mientras que del lado derecho se debe encontrar la sonoridad pulmonar, luego la submatidez producida por el pulmón y el hígado. Más hacia abajo, la matidez hepática. Para la auscultación el paciente debe estar en posición sentada, con los brazos cruzados hacia adelante para separar los omóplatos. Luego debe levantar los brazos para poder auscultar las axilas. Posteriormente se auscultará la pared anterior del tórax. Es importante recordar que no se debe auscultar sobre la ropa nylon por los ruidos agregados que ésta genera. Otra causa de ruidos agregados son el vello y los temblores. El estetoscopio debe ser aplicado firmemente sobre la pared torácica. Se instruirá al paciente que respire con la boca abierta, con más profundidad y con mayor frecuencia. A medida que se realiza el acto auscultatorio, se le indicará si es necesario que lo haga más profundamente o con mayor o menor rapidez, que tosa, que diga letras como I y también palabras como 33. El estetoscopio debe seguir una línea de auscultación en ambos hemitórax, primero en un lado, después en el otro, y luego en forma comparativa, cubriendo todos los segmentos broncopulmonares. En el abdomen se ubican distintas vísceras, entre las que destacan hígado y vías biliares, gran parte del tubo digestivo, el vaso, riñones, uréteres y vejiga, además de las glándulas suprarrenales. El examen conviene efectuarlo en 2 etapas, un examen general y el examen de las vísceras propiamente. Se debe tener cuidado de incluir las regiones inguinales. Algunos puntos de referencias anatómicas son los rebordes costales, el apéndice sifoides, el ombligo, las espinas ilíacas anterosuperiores de cada lado, las regiones inguinales, el borde superior del pubis. Para su estudio podemos dividir el abdomen en 9 sectores. Se trazan 2 líneas verticales y 2 horizontales. Las 2 primeras son continuación de las líneas medioclaviculares que se prolongan hacia abajo hasta los lados del pubis. De las 2 líneas horizontales, una pasa por el reborde costal y la otra pasa por las crestas ilíacas anterosuperiores. Así se constituyen los 9 sectores. En el tercio más alto encontramos al hipocondrio derecho, que contiene el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, parte del riñón derecho, la glándula suprarrenal, el ángulo hepático del colon. También encontramos el epigastrio, que contiene al estómago, al duodeno, páncreas, parte del hígado, aorta, vena cava inferior, y al hipocondrio izquierdo, que contiene al vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, el polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. El tercio medio está compuesto por el flanco derecho, que contiene parte del riñón derecho y del colon ascendente, la región umbilical, que contiene la porción inferior del duodeno, intestino delgado, la aorta y la vena cava inferior. En el flanco izquierdo se encuentra parte del riñón izquierdo y del colon descendente. En el tercio inferior encontramos la fosa ilíaca derecha, que contiene al ciego, al apéndice, el extremo inferior del ilion, el ovario, la desembocadura del uréter, el canal inguinal. También está el hipogastrio, que contiene al útero, la vejiga y el colon sigmoides. La fosa ilíaca izquierda, que contiene el colon sigmoides, al otro ovario, desembocadura del uréter y canal inguinal. Al realizar el examen del abdomen existen algunos aspectos que se deben tener presentes. Por ejemplo, se debe colocar al paciente en decúbito dorsal.
Examinar de preferencia por el lado derecho, aunque es conveniente tener la capacidad de examinar por ambos lados. Disponer de una iluminación adecuada, tratar de no tener las manos ni el instrumental fríos, pedir al paciente que se relaje. Exponer el abdomen de forma amplia, de modo a efectuar una buena observación, desde la parte baja del tórax hasta las regiones inguinales. Conviene tener cuidado con el pudor del paciente, pero sin dejar de examinar de forma adecuada. No olvidar de examinar las regiones inguinales y las zonas dolorosas es conveniente examinarlas al final. A la inspección del abdomen es importante fijarse en la forma del abdomen, identificar las áreas más prominentes o asimétricas, las cicatrices, hernias, lesiones de la piel, presencia de la circulación colateral, latidos y los movimientos respiratorios. La forma del abdomen puede ser diferente. Esto depende de la edad, de la relación entre el peso y la talla, de la constitución del cuerpo. La distribución del vello pubiano es diferente en el hombre que en la mujer. El primero tiene una distribución romboidal, llegando hasta el ombligo. En la mujer es de tipo triangular, ginecoide, sin extensión del vello hasta el ombligo. A la auscultación del abdomen lo que se trata de escuchar son los ruidos que derivan de la movilidad del intestino y posibles soplos vasculares. Se efectúa antes de la percusión y la palpación, ya que éstas pueden alterar los ruidos intestinales o ruidos hidroaéreos. La auscultación debe ser metódica y cubrir los distintos cuadrantes del abdomen. Mediante la práctica, es necesario familiarizarse con las características de los ruidos intestinales para poder distinguir cuando están normales, aumentados o disminuidos. Por ejemplo, en las diarreas están aumentados en frecuencia e intensidad. En obstrucciones intestinales, en que el intestino lucha por vencer una obstrucción, los ruidos intestinales tienden a ser más frecuentes y con un tono elevado. En las parálisis intestinales, los ruidos están ausentes. En estos casos conviene escuchar durante un rato prolongado antes de sacar conclusiones. A la auscultación del abdomen lo que se trata de escuchar son los ruidos que derivan de la movilidad del intestino y posibles soplos vasculares. Se efectúa antes de la percusión y la palpación, ya que éstas pueden alterar los ruidos intestinales o ruidos hidroaéreos. La auscultación debe ser metódica y cubrir los distintos cuadrantes del abdomen. Mediante la práctica, es necesario familiarizarse con las características de los ruidos intestinales para poder distinguir cuando están normales, aumentados o disminuidos. Por ejemplo, en las diarreas están aumentados en frecuencia e intensidad. En obstrucciones intestinales, en que el intestino lucha por vencer una obstrucción, los ruidos intestinales tienden a ser más frecuentes y con un tono elevado. En las parálisis intestinales, los ruidos están ausentes. En estos casos conviene escuchar durante un rato prolongado antes de sacar conclusiones. En percusión, lo normal es escuchar ruidos sonoros que reflejan el contenido de aire en el tubo digestivo. Frente a un abdomen distendido, la percusión puede ayudar a diferenciar si la distensión es por acumulación de gas, meteorismo, líquido en el peritoneo, ascitis o aumento del volumen anormal, tumor, globo vesical, útero miomatoso, etc. La palpación del abdomen se comienza efectuando una palpación superficial, mediante la cual se buscan puntos dolorosos y se evalúa si la pared abdominal es depresible. Cuando existe resistencia muscular, puede ser voluntaria o involuntaria. En el primer caso, puede deberse a tensión nerviosa, el temor a sentir dolor, frío o cosquillas. Es necesario tranquilizar al paciente y solicitarle que se relaje. El examinador debe poner su antebrazo y mano en posición horizontal y los dedos van examinando, ejerciendo una presión suave y uniforme. Se recorre el abdomen en todos sus cuadrantes teniendo presente qué se puede llegar a palpar en cada sector de acuerdo a la anatomía normal. A continuación, se efectúa una palpación profunda, mediante la cual se identifican con más detalles las estructuras intraabdominales. Es frecuente que se pueda desencadenar una molestia al presionar sobre el ciego, el colon sigmoides o la aorta. Si se repite la palpación con más cuidado, es posible que la molestia no ocurra. La palpación profunda se puede efectuar con una o las dos manos. En esto influye mucho la experiencia del examinador. Si se siente una masa, se debe precisar su localización, tamaño, forma, consistencia, si es sensible a la palpación, si tiene latido, si se desplaza al palparla o con la respiración, si forma parte de una víscera.
Ahora, de manera específica, revisaremos el examen de las vísceras abdominales, comenzando por el hígado. Al examinar este se determina su límite superior, su borde inferior, la proyección hepática, o sea, la diferencia entre el límite superior y el borde inferior, lo que da una idea de su tamaño. Para determinar el límite superior del hígado se efectúa fundamentalmente mediante la percusión. Se va a percutir a nivel de la línea medioclavicular desde los pulmones, que son un área sonora, hacia el hígado. En el punto que el sonido cambia de sonoro a mate, se ubica el límite superior del hígado. Para determinar el borde inferior del hígado, se va a efectuar mediante la palpación. Estando el paciente en decúbito dorsal, se va con la mano al encuentro del borde inferior al momento en que el paciente efectúa una inspiración. Algunas personas prefieren palpar con la punta de los dedos, con la mano en dirección al tórax. Conviene palpar unos cuantos centímetros por abajo del reborde costal e ir subiendo hasta lograr sentir el borde inferior. Si el hígado fuera muy grande y no se palpó suficientemente abajo, podría no captarse el borde inferior. En cuanto a la proyección hepática, la altura del hígado, determinada por la diferencia entre el límite superior y el borde inferior, se va a expresar en centímetros. Lo normal es que la proyección hepática sea de 10 a 12 centímetros. Valores superiores estarían reflejando una hepatomegalia. Una consideración respecto a esta medición es tener presente que si el límite superior se determinó el paciente en una inspiración, el borde inferior estando en inspiración, artificialmente estaríamos aumentando el tamaño del hígado. Respecto a la vesícula biliar, normalmente no se palpa. Cuando se inflama, colecistitis, el signo cardinal es el dolor que aumenta con la palpación. Signo de Murphy positivo. Examen del vaso. El vaso se explora mediante la percusión y palpación. Se encuentra bajo la parrilla costal entre la sexta y décima costilla, a nivel de la línea medioclavicular, en una posición oblicua. Lo habitual es pedir al paciente que respire profundo e ir al encuentro del polo inferior con la punta de los dedos. Con la inspiración se contrae el diafragma y el vaso desciende. Normalmente no se palpa en adultos, salvo en excepciones. El examen de los riñones. Estos se ubican en la parte posterior del abdomen, en el retroperitoneo. Se examinan mediante la palpación. Generalmente no se logran palpar, excepto en personas delgadas. El riñón derecho se ubica un poco más abajo que el izquierdo, y su polo inferior tiene más posibilidades de palparse. El resto de los riñones queda bajo la parrilla costal. Otro signo que se busca en el examen de los riñones es la puño-percusión. Rinde especialmente en cuadros de pielonefritis aguda. Estando el paciente sentado, se golpea con la mano en forma de puño sobre las fosas lumbares. Cuando existe una inflamación aguda de alguno de los riñones, se desencadena dolor. Palpación de la aorta. Se logra palpar en personas de contextura delgada o cuando está muy dilatada. Lo que es más frecuente es sentir un latido en la región del epigastrio. El diámetro normal de la aorta no supera los 3 centímetros. Para delimitar su diámetro, se palpa primero la aorta por un borde y luego por el otro, o con las dos manos se aprecia la distancia de un borde al otro. Examen de las regiones inguinales. Una de las partes que con frecuencia no son examinadas bien son esas regiones, porque generalmente se despeja solamente hasta el abdomen. Con esto se pueden escapar del examen físico alteraciones como las hernias y adenopatías de esta región. En el caso de las hernias inguinales, podemos distinguir dos tipos: hernias inguinales indirectas, porque protruyen por el anillo inguinal interno y bajan por el canal inguinal. Son más frecuentes en niños y jóvenes de sexo masculino. Y las hernias inguinales directas, porque protruyen a través de la pared posterior del canal inguinal. Son más frecuentes en personas mayores. Al ocasionar una hernia que no está complicada, es posible reducirla y desplazar el contenido de ella hacia el interior de la cavidad abdominal. Muchas veces esto se acompaña con una sensación palpable de desplazamiento y ocasionalmente gorgoteo, que ayuda a convencerse que se trata de una hernia. Una hernia atascada es aquella que no puede reducir, que los tejidos vuelvan a su sitio original. Una hernia estrangulada es aquella que tiene la condición de poder tener compromiso vascular y por lo tanto no debe intentar reducirse. Una conclusión importante de esta parte del examen es: no se olvide de examinar las regiones inguinales. Tacto rectal.
El tacto rectal debe ser considerado como parte del examen del abdomen, ya que puede aportar información valiosa. Se puede efectuar con el paciente en distintas posiciones. En decúbito lateral, habitualmente sobre el lado izquierdo. De esta manera también hay dos variantes. La primera es con la extremidad de abajo extendida y con la de arriba semiflectada, o con las dos piernas flectadas a nivel de las caderas y rodillas. Estando el paciente en decúbito dorsal, es otra de las variaciones, con ambas extremidades inferiores flectadas y separadas, o estando el paciente boca abajo. Aquí se puede hacer estando de pie, inclinado hacia adelante y apoyando sus manos y codos sobre la camilla, o en una posición genupectoral, apoyándose sobre las rodillas y codos. Cualquiera que sea la posición elegida, se debe respetar el pudor del paciente. En la inspección de la región anal se aprecia el aspecto de la piel y alteraciones que puedan existir, hemorroides externas, fisuras, orificios de fístulas perianales, etc. En algunas ocasiones se le solicita al paciente que puje para ver si se produce un prolapso rectal o se asoman hemorroides internas. Luego se efectúa la palpación, colocándose un guante desechable y lubricando el dedo índice con vaselina, dejando en la punta un poco más. Antes de introducir el dedo, conviene lubricar un poco la entrada del orificio anal. Luego se introduce con cuidado, tratando de no producir dolor. En la entrada se aprecia el tono del esfínter, presión que ejerce sobre el dígito. Al examen físico de las extremidades, tanto inferiores como superiores, desarrollaremos la inspección y palpación. En la inspección evaluaremos la simetría y buscaremos deformidades, atrofia, edema, el desarrollo muscular y esquelético, así como el color de la piel, la condición de las uñas, el pelo y si existe algún temblor. En cuanto a la palpación, buscaremos los pulsos, evaluaremos los movimientos de las articulaciones, los reflejos, la temperatura y la fuerza. El examen físico del miembro superior se debe inspeccionar en busca de asimetría, deformidades, atrofia, edema, desarrollo muscular y esquelético, el color de la piel. En las manos se deben revisar las uñas, el pelo, vellos y temblor. A la palpación debemos buscar los pulsos, el radial, el cubital, humeral y axilar, valorar movimientos de las articulaciones y buscar los reflejos, tanto el tríceps como el radial, valorar la temperatura y humedad de las manos, valoración de la fuerza en la mano, así como los rangos de movimiento. Al examen del miembro superior evaluaremos el hombro, el codo y la muñeca. En estos tres se deben buscar los movimientos de abducción, aducción, extensión, rotación interna y rotación externa. En el examen de la muñeca inspeccionaremos y palparemos. La presencia de derrame se observa como un abultamiento en la cara dorsal de la muñeca, que es fluctuante y sensible. Algunos signos sugerentes del síndrome del túnel carpiano son el signo de Tinel. Se desencadenan sensaciones de hormigueo o de corriente eléctrica en el área correspondiente a la distribución del nervio mediano cuando se percute en la superficie palmar de la muñeca. El signo de Fallen. Se flecta la muñeca por 30 segundos y se investiga si se desencadenan parestesias. A la inspección del miembro inferior podemos buscar color, úlceras, pigmentación, epidermofitosis, dilatación varicosa, fobia, dilatación tortuosa, pie de atleta, úlceras de borde. En la palpación podemos buscar temperatura, en la que debemos valorar y comparar entre los dos miembros, pulsaciones, debemos buscar pulso femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Movimientos de las extremidades, reflejos, como son el plantar, el rotuliano y el del tendón de Aquiles. De cadera. Inspección. El paciente acostado en la camilla en decúbito supino. Se debe evaluar la simetría. A la palpación, especialmente de la región lateral de las caderas, evaluando la sensibilidad de las bursas, presencia de bursitis. Paciente acostado en la camilla en decúbito prono. Se debe buscar la extensión, flexión, abducción, rotación interna y externa de la cadera. Examen de rodilla. A la inspección se debe evaluar el aumento de volumen de las rodillas y su simetría, o asimetría en todo caso.
se debe evaluar el estado del cuádriceps. La atrofia hace sospechar patología crónica de la rodilla. Observar la alineación de la extremidad inferior. Las piernas arqueadas, que forman un ángulo en la rodilla, como los vaqueros, constituyen un genu varo. Si el ángulo es en sentido contrario, o sea, si las rodillas se tocan y las piernas se separan, se llama genu valgo. Examen de pie y tobillo. A la inspección se debe evaluar la presencia de pie plano. El arco longitudinal se encuentra caído y se aprecia mejor cuando el paciente se encuentra de pie. El pie cabo es una exageración del arco longitudinal. El hallux valgus, o conocido mejor como juanete, es la angulación del primer metatarsiano y el ortejo mayor, el cual se desvía en dirección del resto de los dedos y puede quedar cabalgando sobre el segundo ortejo. Dedos en martillo. Es una hiperextensión de la articulación metatarsofalángica con una flexión de la interfalángica proximal. Es frecuente que en el sitio de roce con el zapato, en el dorso del nudillo, se forme una callosidad. Callosidades son engrosamientos no dolorosos. Son frecuentes en la planta del arco anterior.